Bueno, en nuestro módulo 5 vamos a nuestra unidad 5, herramientas de gestión de datos para la vigilancia en salud pública. A continuación revisaremos a manera de contexto algunas de las herramientas definidas por el Instituto Nacional de Salud para la gestión de datos de la vigilancia en salud pública. Estas permiten recopilar, almacenar, analizar y visualizar la información para la detección, seguimiento y control de enfermedades y otros eventos de importancia para la salud de la población. Estas herramientas se aplican en diferentes formas en el campo de la vigilancia, facilitando el procesamiento y la interpretación de los datos recopilados. Los lineamientos a utilizar son los entregados por el Instituto Nacional de Salud y hacen parte de la caja de herramientas para la gestión del riesgo colectivo en brotes, epidemias y eventos de interés en salud pública. Se recomienda consultarla y ampliar la información en la página que aquí aparece en la parte inferior de la diapositiva. La herramienta de gestión de datos para la vigilancia en salud pública de Colombia está bajo el Sistema de Información de Vigilancia en Salud Pública, el CIVIGILA. Este es esencial para recolectar los datos de forma sistemática y estandarizada a través de herramientas tales como lineamientos, protocolos, formularios electrónicos, registros médicos, electrónicos u otras fuentes de información. Los datos recopilados se almacenan en bases de datos centralizadas en el Instituto Nacional de Salud y permiten un acceso rápido y seguro a la información. Una vez recopilados los datos, se utilizan herramientas de análisis epidemiológico para identificar patrones y tendencias en la información. Estas herramientas permiten realizar cálculos necesarios que ayudan a comprender la distribución y la dinámica de los eventos de salud en la población. Además del análisis, las herramientas de gestión de datos también facilitan la visualización de la información a través de tableros de control y gráficos interactivos. Estas representaciones visuales permiten una comprensión más rápida y accesible de los datos, lo que facilita la toma de decisiones informadas y la comunicación efectiva de los hallazgos epidemiológicos. Recopilar, almacenar y analizar. En la actualidad existen muchas herramientas tecnológicas para la recolección de datos durante el trabajo de campo y para la vigilancia basada en comunidad, como son los registros manuales y los registros electrónicos. Una de las herramientas más utilizadas en las acciones de campo es el formulario electrónico, que se puede crear y personalizar mediante plataformas como Google Forms, Toolbox, SurveyMonkey. Estas plataformas ofrecen una interfaz intuitiva y amigable, permitiendo diseñar formularios adaptados a las necesidades específicas de cada estudio o cada investigación. Además, ofrecen la posibilidad de recuperar los datos y facilita el análisis de estos. Ya se organizan los datos en una base ordenada de forma automática o generando informes y gráficos que faciliten la interpretación de los resultados. Otra herramienta electrónica destacada son las aplicaciones móviles. Estas aplicaciones permiten recopilar datos en tiempo real a través de dispositivos móviles como teléfonos inteligentes o tablets, aunque requieren acceso a Internet desde el dispositivo móvil. Estas herramientas tecnológicas de acceso libre y de fácil uso han democratizado el progreso de la recolección de datos, permitiendo que profesionales de la salud, investigadores y otros actores puedan recopilar información de manera eficiente y oportuna. Su utilización ha mejorado la calidad de los datos recolectados, agilizando los procesos de análisis y contribuyendo a la generación de evidencia científica sólida para la toma de decisiones en salud. La seguridad de los datos personales es una preocupación fundamental al utilizar plataformas tecnológicas para la recolección de datos en salud. A medida que la tecnología avanza, es crucial garantizar la protección y privacidad de los datos de los individuos, especialmente cuando se trata de información sensible relacionada con la salud. Las plataformas de recolección de datos suelen implementar medidas de seguridad para salvaguardar la confidencialidad de la información. Estas medidas incluyen el uso de protocolos de encriptación que protegen estos datos durante su transmisión y almacenamiento. Además, se implementan sistemas de acceso restringido y autenticación de usuarios para evitar el acceso no autorizado a la información. Es importante destacar que el manejo seguro de los datos también implica el cumplimiento de las normativas y regulaciones relacionadas con la protección de datos personales, como la Ley de Datos Personales, la 1581 del 2012. Esta normativa establece pautas y requisitos específicos para la recolección, almacenamiento, procesamiento de datos personales y estas plataformas cumplen con estas regulaciones
para garantizar la seguridad de los datos. Sin embargo, a pesar de que las medidas de seguridad implementadas son responsabilidad tanto de usuarios y proveedores, las plataformas deben asegurarse de tener prácticas muy adecuadas para el manejo de los datos. Los usuarios deben ser conscientes de que la información que comparten y asegurarse de que proporcionan solamente esta información en entornos seguros. Los proveedores de las plataformas, por su parte, deben brindar transparencia en cuanto a las medidas de seguridad implementadas y garantizar una gestión adecuada de los datos recolectados. Bueno, aquí presentaremos un ejemplo de uso de la plataforma Google Forms para la recolección de datos durante un trabajo de campo. Y en la última diapositiva ustedes podrán acceder a un video que resume toda la presentación. El primer paso es acceder a Google Forms. Abre tu navegador web y dirígete a la página de inicio de Google Forms, forms.google.com, e inicia sesión con tu cuenta de Google. Si no tienes cuenta, puedes crear una en forma gratuita. El segundo paso es crea un nuevo formulario. Haz clic en el botón más o en nuevo formulario en blanco para comenzar a crear tu formulario desde cero. El tercer paso, agrega preguntas y opciones de respuesta. En la interfaz de edición del formulario puedes hacer clic en pregunta de texto para agregar una pregunta abierta o en pregunta de opción múltiple para proporcionar opciones de respuesta. Puedes agregar tantas preguntas como desees y personalizar las opciones según tus necesidades. El cuarto paso es personalizar el diseño y la apariencia. Puedes personalizar la apariencia de tu formulario seleccionando un tema, cambiando los colores y añadiendo imágenes de fondo. También puedes ajustar la configuración de visualización como el título del formulario y la descripción de cada una de las preguntas. El quinto paso es configurar las opciones de envío y recopilación de respuestas. Puedes decidir si deseas que las respuestas se recopilen en una hoja de cálculo de Google o recibir notificaciones por correo electrónico cada vez que alguien envíe el formulario. También puedes establecer límites de respuestas y restricciones de acceso si es necesario. El sexto paso es comparte el formulario. Una vez que hayas terminado de crear y personalizar tu formulario, puedes compartirlo con otras personas para que lo completen. Puedes enviar el enlace del formulario por correo electrónico, compartirlo en redes sociales o insertarlo en una página web. El séptimo paso es una base de datos. Después de la recolección de datos, estos quedarán registrados en su Google Drive y pueden visualizarlas en la parte inferior de la pantalla en la pestaña de respuestas. El paso 8 es descargar esos datos. Toda la información recolectada se puede descargar para su uso en Excel o en programas estadísticos. Recuerda que estos son solo los pasos básicos para crear un formulario de Google Forms. La plataforma ofrece muchas otras características y opciones avanzadas que puedes explorar para personalizar aún más tu formulario. Recuerda que dándole clic en el enlace puedes ver un ejemplo de la creación de un formulario. Con la información obtenida solo nos queda el análisis de datos. Para esto nos podemos apoyar en un programa como Excel o Data Studio, pero lo más importante es saber qué es lo que vamos a analizar. Recordamos que ustedes como talento humano en apoyo a la vigilancia en salud pública tienen un margen de participación en el análisis limitado a la descripción básica de los mismos. Para potenciar en ustedes esos ejercicios revisaremos las siguientes definiciones y un ejemplo. Con este análisis primario pueden facilitar el análisis de segundo piso a cargo de los epidemiólogos o salubristas de las entidades territoriales, en la cual se aplican las medidas de tendencia central, asociación y supervivencia, entre otras. Hablemos un poco de la proporción. Son medidas que expresan la frecuencia con la que ocurre un evento en relación con la población total, es decir, con el denominador. Se suelen expresar en forma de porcentaje. Aquí tenemos una fórmula, entonces la proporción sería igual al número de eventos que se presentan en una población determinada. No se les olvide que el denominador siempre está la población de referencia y en el numeral están los afectados en este caso. Un ejemplo de proporción es en una población de 20.000 habitantes durante el año 2022 se diagnosticaron 2.000 pacientes con diabetes. La pregunta es, ¿la proporción de personas con diabetes
durante el año 2022, ¿de cuánto será? Entonces, nuestro denominador son los 20.000 habitantes. Nuestro numerador son los casos aquí son 2.000. Entonces nos da 2.000 sobre 20.000. Eso nos da 0.1. Como la proporción se expresa en porcentaje, lo multiplicamos por 100 y esto correspondería al 10%. Por lo tanto, decimos que la proporción de habitantes con diabetes durante el año 2022 fue del 10% de la población. Tasas. Cuando hablamos de tasas, las tasas son similares a las proporciones con la diferencia de que en las tasas llevan incorporado el concepto de tiempo. En las tasas el numerador se expresa como el número de eventos sucedidos durante un periodo en un número determinado de sujetos observados. A diferencia de una proporción, el denominador de una tasa no expresa el número de sujetos en observación, sino el tiempo durante el cual los sujetos estuvieron en riesgo de sufrir el evento. Ahora recordemos las medidas de tendencia central, que para nosotros son 3: promedio, media, mediana y moda. Vamos a hablar del promedio o media. La media es la tendencia central más conocida. Es la suma de todas las mediciones observadas dividida entre el número de observaciones. La fórmula de la media es la suma de las cantidades observadas sobre la cantidad de observaciones. Por ejemplo, en un brote de varicela, 6 personas se enfermaron con síntomas de 24 a 31 días después de haberse expuesto. Los periodos de incubación para cada una de las personas, de estas 6 personas fueron, uno fue de 29 días, otro fue de 31 días, otro fue de 24 días, otro fue de 29 días, otro de 30 días y el último de 25 días. Para calcular el promedio de incubación de este brote, debemos sumar las observaciones individuales y luego dividirlas entre el número total de observaciones. Nuestro número total de observaciones es de 6. Ahora lo que tengo es que poner en el numerador el número de días que le sucedieron a cada uno de los sujetos observados. Entonces sumamos el 29, el 31, el 24, otro 29, 30 y 25. Eso nos da 168 días. Y lo divido entre el número de observaciones, que fue de 6, porque fueron 6 sujetos. Eso me da que en promedio el brote de varicela, el tiempo que duraron en enfermar las personas, el tiempo de exposición fue en promedio de 28 días. Mediana es el valor que divide una serie de datos en dos partes iguales. Esta es una medida de posición, no olvidar. Es particularmente útil para representar la ubicación central cuando se inclinan para donde se inclinen los datos. Para calcular la mediana del grupo de datos se debe poner en primer lugar en orden, porque como es una medida de posición siempre debemos ponerlo del menor al mayor. Y lo segundo, buscar los datos de la mitad. Entonces tenemos una fórmula del valor de posición, n, que es el número de datos, más 1 dividido entre 2. Entonces en esta serie de datos, por ejemplo, una serie de tomas de presión arterial, una presión sistólica de 110, 120, 122, 130 y 180. Entonces lo que hacemos es poner los datos en orden, aquí ya los encontramos en orden y contamos que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 datos. De los 5 datos, entonces al dividirlos en dos nos quedan 2 datos en la primera mitad y 2 datos en la segunda mitad, y el dato de la mitad correspondería a 122. En el siguiente video miraremos cómo se hace el cruce de variables. Para esta oportunidad vamos a aprender a generar una tabla bidimensional utilizando las encuestas de Google Forms, pudiendo trasladarlas estas a Excel. Aquí, por ejemplo, ya tengo una encuesta que he realizado, tienen diferentes preguntas, variables cualitativas, cuantitativas ordinales y otras. Entonces, al momento de generar las encuestas, aparece la parte de las preguntas, donde si tienes derechos de edición va a aparecer estas características. Y lo que me interesa para poder hacer la tabla bidimensional son las respuestas. Aquí en las respuestas se presenta un resumen elemental de todas las respuestas que se han ido presentando, pero yo quiero trabajar un poco más a detalle para poder unir dos variables y poder representarlas en el trabajo que tal vez estoy realizando.
Entonces, aquí si se fijan aparece un pequeño, pequeño icono que selecciona para el Excel. Hacemos clic al icono y lo que se va a aparecer aquí son las preguntas, las respuestas e inclusive la hora y la fecha en la cual se ha realizado la encuesta. Podemos trabajar desde el podemos trabajar desde el Excel que nos da en línea en Google Docs, pero este Excel es un poquito elemental, no tiene todos los datos importantes que necesito. Es por esa razón que lo voy a descargar para poder trabajarlo desde mi computador. Entonces, en línea es un poquito sencillo, hay algunos aspectos que no se conforman. Aquí ya tengo la descarga. Aquí si vamos a descargar se presentan también otros tipos de formato. Y aquí ingresamos al documento y ahora ya lo puedo trabajar en Excel. Habilitamos edición y fíjense que tengo todas las respuestas ya en el documento. Ahora, lo primero que tengo que hacer es seleccionar todo esto. Vamos a seleccionar todas las preguntas. No tenemos que olvidar de nada. Aquí está, lo estoy seleccionando todo. Y le vamos a colocar a insertar tabla. Aquí aparecen las intersecciones con las cuales necesito trabajar. Le pongo OK. Aquí en la tabla, si desean, le pueden dar formatito, colores. Bueno, ya pueden ver su comodidad. Pero hasta aquí lo que puedo hacer ahora es trabajar con gráficos dinámicos. Volvemos a la opción insertar. Una vez que ya la he convertido en tabla, ya tiene que estar en este formatito. Ya tiene que existir esta flechita aquí para poder seleccionar. Ingresamos a gráfico dinámico. Podemos elaborar gráficas ya desde los datos que tengo aquí, o también puedo trabajar con las tablas. Entonces, en este caso yo voy a seleccionar ambas. Me está preguntando desde qué rango de valores de la tabla, pero como ya he seleccionado todo, ya se encuentra todo ahí y le pongo aceptar. Aquí en esta parte va a aparecer mi tabla bidimensional y aquí va a existir el gráfico con el que podría yo editar. A ver, por ejemplo, una variable que tengo es el género. En ejes voy a trabajar las categorías X y en leyenda la la variable Y. Entonces yo quiero que me cuente, aquí ya es la suma de los valores del género. Entonces aquí yo quiero que me cuente cuántas personas de cada género he consultado. Bien, si nos fijamos aquí ya tengo la tabla, ¿no? Tengo la frecuencia absoluta, en total son 34 personas, 11 del género femenino, 23 del masculino y ya tengo la gráfica. A esta gráfica podemos tal vez cambiar el tipo de gráfico, ya podemos personalizar inclusive algunos datos que puedan ser de interés. Podría colocar tal vez unas etiquetas, ¿no? Que son los datos para que sea bien bonito. Bueno, ahora, pero yo quisiera trabajar la tabla bidimensional, que es para eso lo que hemos venido a generar este video. Entonces, yo podría mencionar, por ejemplo, a ver, aquí tengo una consulta sobre si está conforme con los espacios de estacionamiento. Esto lo voy a colocar en el eje Y. Y si se fijan, tengo el género como variable X y como variable Y ya tengo la suma de cada uno de los puntajes, ¿no? Algunas veces, espacio limitado, no hay movilidad, no existen espacio, y el total general de los géneros. Y en esta última fila, el total general de la variable cualitativa que se ha consultado. Entonces aquí, a ver, lo voy a estirar más. Aquí tengo las respuestas que se están presentando en dos gráficas. Aquí todo lo que es género femenino y fíjense las 4 respuestas. De la misma forma puedo editar, puedo cambiar el tipo de gráfico. Tal vez no quiero utilizar barritas, puedo utilizar otro tipo de gráfico. No sé, tal vez una en barras que sean laterales, ¿no? Bueno, eso ya pueden ir personalizándolo dependiendo a lo que ustedes quieren para su trabajo. Entonces aquí yo puedo ir jugando con las variables, las retiramos si es que no me sirve. Yo quiero combinar el género con otro. A ver, yo quiero combinar el género con la escala del 1 al 4. Entonces aquí me ha salido un poquito chiquito. Lo vamos a cambiar el tipo de gráfico. Quiero que sean columnas. Y aquí lo vamos a estirar para que se pueda denotar. Fíjense. Las tablas dinámicas son sumamente sencillas. No tiene
ninguna complicación. Y bueno, pues ya tenemos la tabla bidimensional, que esta ya la podemos copiar al informe. Tengo la gráfica de las dos y con esto ya podría trabajar con los diferentes estadígrafos de tendencia central, si quisiera trabajar solo con la variable X o solo con la variable Y, o podría sacar inclusive una covarianza. Bueno, espero que este video les haya sido de mucha utilidad. Pueden dejarle sus comentarios en la parte de la descripción y de la misma forma estoy atento a sus sugerencias. Ya nos estaremos viendo para otra oportunidad. Muchas gracias.